Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Jung Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes aquí el día de hoy. Les traigo un resumen de todo lo que ha estado pasando con respecto a noticias de los chicos y también el próximo lanzamiento de Are You Sure temporada 2. Pero vamos a comenzar con un comentario de Tancha. Ella vive en Rusia y nos comparte lo siguiente. El lunes vi los episodios 1 y 2 de Are You Sure con subtítulos en ruso. Aunque tenemos dos versiones dobladas al ruso, es agradable escuchar las voces de Jimin y Jungkook, pero es imposible apartar la vista de la pantalla. También me hizo gracia ver a Jimin paseando en chanclas por todas partes y con cualquier clima. Fue especialmente interesante verlo en un bosque de verdad, no en los senderos de un parque. Por lo que entiendo, esto forma parte de su cultura. Namjoon también ha aparecido en chanclas en invierno más de una vez, pero solo en el aeropuerto. Jimin le contó a Namjoon sobre la primera vez que Jungkook le ayudó con la canción Who en la segunda parte del Mini Money. Jimin destacó el talento de Jungkook y cómo le recomendó para poder interpretar tal o cual parte, y Namjoon dijo que era genial que se apoyaran y se ayudaran tanto. Es genial recordar fragmentos de diferentes series o películas y unirlos. Eso fue lo que pasó con la llamada de Suga cuando Jimin lo estaba buscando, y más tarde Yoongi habló de ese momento con Jungkook. Esto también durante la segunda visita de Jungkook al programa de Yoongi. Lo que me molestó un poco fue esa conversación entre Jungkook y Taehyun. Esta conversación claramente hizo que Taehyun se sintiera más optimista, al igual que la escena del episodio 3, pero hablaremos de eso el viernes. En general, los episodios 1 y 2 dejaron una vibra cálida y amigable sobre la relación de los chicos. Posdata, me gustó mucho tu corte de pelo. Muchísimas gracias, Tancha. Y ahora sí, vámonos con la información. @BoysWeLove 2023. Recuerden que los días que a lo mejor por alguna razón extraña no llegue yo a sacar video, siempre que ustedes me visiten acá van a encontrar que estoy muy activa compartiendo arte y noticias de los chicos. Esta es la noticia que el día de hoy se dio a conocer. Jimin y Jungkook presentarán un episodio especial de All Night Nippon X el 5 de diciembre para celebrar el estreno de Are You Sure en Disney Plus. El dúo compartirá historias de su viaje tras finalizar su servicio militar y reproducirá canciones de BTS que quieran que sus fans escuchen, explicando los motivos. No puedo esperar. Esta es una noticia extraordinariamente buena, porque recordarán que cuando se estrenó la primera temporada de ¿Estás seguro?, pues por desgracia los chicos ya estaban en el servicio militar, así que no se pudo hacer en realidad una campaña publicitaria como tal, y que van a estar además en un programa en Japón. Yo la verdad es que sí estoy muy emocionada y voy a estar esperando este momento. Seguramente va a dar muchísimo de qué hablar, y por ello fíjense bien, esta cuenta que me encanta, que es Soled Luna, nos dice lo siguiente: nunca pensé que vendrían al All Night Nippon. Tengo muchísimas ganas de escuchar todo tipo de historias detrás de escenas, además del material promocional. Y vean qué bonita imagen nos puso, ¿no? Es que recordemos que de hecho esta cuenta es japonesa, entonces me puedo imaginar la emoción que ya sienten de saber que pues ahí van a estar los chicos, donde Namjoon comparte esta historia directamente en Instagram y nos muestra esta fotografía de él en el salón de ensayos. Pero ¿quién pequeño hermoso aparece por ahí? Pues en efecto, nuestro Jimin. La verdad es que es esta pequeña como aparición mágica que él está teniendo, porque recordemos que la verdad es que se ha estado cuidando mucho desde prácticamente el mes de septiembre, cuando hubo todas estas situaciones muy incómodas para él y en general para todos. Desde entonces, bueno, sí se apareció en su cumpleaños y hemos tenido que sí lo del desfile de Dior, pero en realidad ha sido muy cuidadoso con dejarse ver. También alguna que otro momento como el del concierto de Jin, ese live que también nos regaló ese día, pero sí nos está dando a cuentagotas. Y ahora en esta fotografía de Namjoon, bueno, pues surgió, ¿verdad?, esta imagen hermosa de nuestro Jimin, que la verdad le agradezco mucho. La semana pasada estuve poniendo el concierto de Jungkook, de alguna manera también para conmemorar pues los 2 años de aquel concierto antes de que se fueran al servicio militar. Apenas lo puedo creer. En ese entonces estábamos tan afligidas y ahora ya pasaron 2 años. Y es que sí, se hacen 2 años a partir del día de hoy, donde pues Jungkook nos sorprendió con este primer concierto en solitario, Golden Live on Stage. Esa noche legendaria celebró el lanzamiento de su álbum debut en solitario Golden, como un verdadero ícono del pop mundial. Por cierto, si alguien quiere ver el concierto, lo tenemos disponible en nuestra comunidad de Telegram. Si les llega a interesar, por favor, avísenme y les mandamos link para que se unan y puedan ver el precioso concierto de Jungkook. Fíjense que hace un par de días se dio a conocer una noticia que la verdad yo no quise mencionar en su momento,
pero ya digamos que de alguna manera se confirmó el hecho de que Jungkook había salido de viaje a París, aparentemente por un compromiso de trabajo. Recordarán ustedes este en vivo que Jungkook lleva a cabo y donde pues se le veía cansado, pero sin embargo se veía guapísimo, que estuvo cantando únicamente, se le sentía algo distante. Ahora ya sabemos que probablemente en ese momento él iba a salir ya de viaje. Interesantes varias cosas que les quiero mencionar aquí. Lo primero es que en realidad Jungkook fue muy discreto a la hora de salir del país porque nadie lo detectó, y yo creo que ya encontró alguna manera de hacer esto. No sé si lo haga muy de madrugada o cómo se esté moviendo o por qué aeropuerto lo estén sacando, porque en realidad no nos hemos estado percatando de que él salga, sobre todo la prensa en Corea, que ya ven que generalmente siempre podemos ver cómo el aeropuerto se atiborra y a veces es muy peligroso para ellos, pero últimamente él ha logrado salir sin que la gente se dé cuenta. En realidad este viaje a lo que era la ciudad de París no se hubiera sabido si no fuera porque alguien lo vio allá y le tomaron fotografías, si no, ni siquiera hubiéramos tenido una idea de que Jungkook había salido de viaje. Algo muy parecido a lo que sucedió en Japón, que lo ven en esta boutique de lujo y le sacan una foto, un par de días después lo interceptan regresando a Seúl. Una cosa similar pasa aquí, se va prácticamente a París de incógnito, alguien le toma una foto allá y entonces pues la prensa se entera de que está ahí y sí, ya lo pueden interceptar al regreso, que de hecho él le preguntó a una reportera cómo lo había sabido de que él estaba de viaje, y la mujer, que de hecho llevaba una cámara enfrente de él, le dice: pues es que sí, salieron unas fotos tuyas en París, a lo que Jungkook pues no podría decir que fue grosero ni cortante ni mucho menos, porque él no es así, pero sí últimamente, por lo menos estas 2 veces desde aquel en vivo y ahora este regreso a Corea, yo lo he notado muy serio. Pero bueno, ya ustedes me van a comentar qué piensan acerca de este viaje de Jungkook. Se habla mucho de que podría tener una nueva colaboración en puerta, probablemente con Balenciaga, porque bueno, sabemos que últimamente está usando muchísimas prendas y accesorios de ellos y tendría cierto sentido. De todas maneras, en algún momento lo vamos a saber, pero sí quería darles el contexto de este viaje e invitarlas como siempre a que ustedes también colaboren con el canal y compartan su punto de vista. No sin antes agradecer a nuestros miembros del canal, quienes son nuestros patrocinadores, nuestras hadas madrinas. Gracias a ustedes el canal sigue creciendo, así que todo lo que hacemos lo dedicamos a ustedes con mucho amor, así como nuestros colaboradores activos, como el día de hoy Tancha, que estuvo participando con este comentario. Les recuerdo que también el día de mañana vamos a tener transmisión en vivo de los episodios 3 y 4 de Está Seguro temporada 1. Si les llega a interesar, les voy a dejar en este video un link para que se unan vía Meet. Solo van a necesitar su cuenta de Google y eso es más que suficiente. Las veo a las 5 de la tarde, hora del centro de México. Y vean ustedes esta preciosidad. Sí, está a la venta. Me parece que de hecho este pequeño doll, bueno, este doll en general de Jimin, la versión rubia ya está agotada, pero había otra versión con el pelito negro y el traje de Like Crazy que también está absolutamente totalmente hermoso. Así como pues ya estamos esperando con chicas garrotas, pues sí, la llegada de Está Seguro temporada 2, fotos, imágenes. Ya siempre les digo, tengo un montón de cosas preciosas para ustedes, pero nos vamos a despedir con esta hermosa foto de Jimin. Nos vemos y nos escuchamos en un ratito más, porque les voy a traer otro video especial con un análisis acerca de la relación de Jimin y Jungkook, y también el día de mañana nos vamos a ver en nuestra transmisión especial, así que no me despido, les dejo un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.